Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Para los que no me conocen, bueno, pues yo soy Fufo, soy colorista, guionista, editor y teórico de narrativa gráfica, entre otras cosas. Bueno, también hago cine, soy escritor, hago publicidad, etcétera, ¿no? Y pues bueno, en esta ocasión voy a empezar a subir una serie de videos de forma constante eh, donde me interesa mucho empezar a analizar obra mexicana, de narrativa gráfica mexicana, ¿no? Nacional exclusivamente. Esto lo hago con el propósito que el espacio sirva como un escaparate, pues para mostrar lo que se está haciendo actualmente dentro de la narrativa gráfica mexicana. Realmente se está produciendo mucho hoy en día. Desde el panorama independiente, muchísimo, pero también hay editoriales que han estado apoyando propuestas de autor, ¿no? Entonces, la escena está creciendo mucho en ese aspecto, sin embargo, no ha podido encontrar los espacios para la distribución y para que el apoyo que las editoriales realmente se interesen por estas propuestas de autor, que muchas son muy valiosas. Y pues bueno, espero que este espacio sirva para dar a conocer un poquito más de la obra que está haciendo actualmente. También otro de los propósitos de empezar a subir estos videos haciendo un análisis objetivo de crítica constructiva es precisamente dar a conocer, sobre todo a la gente que no conoce muy bien de qué se trata el medio, cuáles son sus valores realmente, y para las nuevas generaciones que se quieran dedicar también a esto, pero no solo eso, sino también analizar la obra de colegas desde un punto de vista objetivo, saber en qué puntos se está flaqueando, ¿no? En cierta obra, cuáles son los valores de una obra para que se siga por ahí y que se empiecen bueno, que los autores, los colegas también trabajen o se preocupen por mejorar en sus puntos débiles, ¿no? Todo esto con la intención de siempre aportar y apoyar a la escena nacional. Cada vez se hagan mejores propuestas y mejor narrativa gráfica. Bueno, pues antes de comenzar con el primer análisis de la primera obra que yo escogí para este video, recuerden, colegas y amigos, esto no es personal. Nosotros somos muy dados a ofendernos demasiado rápido cuando alguien empieza a notar ciertos puntos negativos en nuestra obra, ¿no? No nos gusta que toque nuestra obra. Como autores, bueno, pues yo lo entiendo perfectamente, pero todo esto es en buen plan, es una crítica constructiva, realmente lo hago con el amor que yo le tengo al medio y el respeto y la dignidad que yo le tengo a mis colegas, porque hay mucho talento. Yo admiro a muchos de ellos. Estos videos ni siquiera son desde un punto de vista de mi gusto particular, ¿no? Yo tomo la obra y la empiezo a analizar de lo más objetivo que pueda, ¿no? No se ofendan, esto no es en mala leche, al contrario. Son comentarios que hago desde mi punto de vista, desde las bases que tengo, el conocimiento y pues bueno, siempre está la invitación de que compren la obra y que saquen sus propias conclusiones, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es lo que voy a estar analizando de las obras? Voy a analizar 4 puntos, que es la narrativa, la historia, la gráfica, el distintivo, es la gráfica. Es inconcebible pensar en noveno arte, en sequigrafía, cómico, como le digan, sin gráfica, ¿no? La narrativa gráfica, número 3, que no es lo mismo, básicamente la narrativa gráfica es contar a través de la imagen, pero no solo eso, sino saber utilizar todos los recursos del medio, que yo le denomino recursos sequigráficos. Y por último, desde el punto de vista editorial, todo lo que es la edición, el trabajo de diseño editorial, de la forma editorial, etcétera, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar. Para este primer video, la obra que yo escogí, un cómic, una narrativa gráfica, o como yo he denominado al medio, una sequigrafía, ¿no? Es parte de mi teoría, que me parece que tiene cosas muy rescatables, que es muy interesante, ahorita vamos a ver. Claro, no es perfecta, lo tengo que decir. Niebla, Niebla, que actualmente lleva nueve números publicados, yo tengo los 9, y es del autor Ramón Espinosa.
Búsquenlo, síganlo en sus redes. Tiene trabajos de primer nivel en cuanto a la gráfica, en cuanto a ilustración, e incluso hace animación muy interesante. Tiene bases muy interesantes dentro de la animación. Niebla es un título que publica Cortés Editorial. Es una obra que es de fantasía y es como una mezcla entre El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, Avatar, eh, con una propuesta gráfica muy interesante. Y bueno, el hecho es este hecho de que sea este como amalgama entre, entre propuestas que ya se han visto. eh, Eso generalmente eh, provoca en el público o incluso en nosotros, los colegas, que muchas veces se demerite el valor de la obra porque dicen, ay, es algo que ya se hizo, es algo que ya está, ¿no? Y la verdad es que se vale, la verdad es que se vale que, o sea, no porque ya haya uno, no quiere decir que no pueda haber otro similar, ¿no? Nosotros los autores y los escritores y los que nos gustan inventarnos narrativas y andar escribiendo en diferentes formatos, pues también nos inspiramos en otras narrativas, en cine, en libros, en la vida real, en la vida cotidiana, y en otras propuestas de narrativa gráfica, pues para generar nuestras historias. Entonces tampoco, o sea, me parece que sea un argumento tan válido para eh, demeritar una obra solo porque se parece a otras o toma inspiración o incluso aspectos de otras obras, ¿no? Y las combina. El chiste, recordemos que ya todo se ha escrito, ya no hay una historia realmente original. De lo que se trata es de cómo contar lo que ya se ha contado. Y en el cómo es donde nos encontramos de repente relatos interesantes por la forma de la propuesta, ¿no? que traen. Entonces, pues bueno, como les decía, es una historia de fantasía. Bueno, el personaje principal es un joven, empieza siendo un niño, me imagino, de 10 años, de nombre Astor. Tal vez haya un poquito de spoilers, pero bueno, es necesario, en algunos casos va a ser necesario que yo comente detalles de la narrativa que es propio del análisis, ¿no? Obviamente primero te dan un contexto de lugar, de etcétera, y enseguida te muestra el ataque de unos dragones que llegan y destruyen un reino. 2 paginitas, contexto y punto. Y a partir de ahí la obra empieza a jugar con una estructura no lineal, una estructura narrativa evidentemente que va saltando entre el tiempo pasado, el presente y el pasado, ¿no? Y bueno, a partir de ahí son 5 horas antes, te cuentan lo que ocurrió. Y 5 horas antes, precisamente, el protagonista, que es Astor, es este niñito como de 10 años, está buscando un objeto como a escondidas, es decir, es como un objeto prohibido que él no debería acercarse a ese objeto. Entonces escabulle entre los guardias de su reino, es hijo de una familia de nobles, ¿no? De reyes. Y entonces ahí se encuentra con un ser mitológico que le dice a Astor que él es el elegido y que él va a tener que hacer algo para remediar las cosas que se vienen en un futuro. Es decir, es el famoso llamado a la aventura, ¿no? Todo lo que es el número 1 y el número 2 me pareció, a mí me enganchó, me estaba enganchando la historia. ¿Qué pasa? En el número 2, bueno, pues se desarrolla un poquito más la historia, este ataque de los dragones, y de repente, pues hay un salto en el tiempo hacia adelante, ¿no? Es de 5 años después. Y allí es donde la narrativa empieza a flaquear. En el número 3 ya nos ponen a un Astor como de 15 años que está huyendo de crímenes por el cual lo acusaron injustamente. Y ese es el problema realmente de la historia en sí. Hay 9 números que ya se publicaron, 9. Cada número oscila, la mayoría tiene 28 páginas, creo que hay uno de 26 páginas. Ya se han publicado 250 páginas de historia. Y en 250 páginas no sabemos qué hizo Astor para que lo culparan. Es decir, no sabemos cuál es la motivación del personaje principal.
Eh, Obviamente, él en su ida, que además lo van apoyando una serie de personajes, no vemos una motivación. ¿Cuál es el objetivo del personaje principal de Astor? ¿Qué tiene que lograr? No está muy claro. Es decir, pues sí, tiene que huir porque lo están inculpando injustamente, pero tampoco está muy claro que quiera que él tenga el interés de esclarecer las cosas y luchar por su inocencia, ¿no? En 250 páginas no sabemos cuál es el objetivo del protagonista, de Astor. Otra de las cosas es que tampoco está muy claro quién es el antagonista o la fuerza antagónica, que tiene que impedir obviamente que el personaje logre su objetivo, el personaje principal. Ahí lamentablemente nos encontramos con huecos argumentales muy importantes, pero me da la impresión de que el autor, digo, la verdad es que no sé si tenga otras anterior a esta, haya escrito más narrativa gráfica, pero siento que es su ópera prima como escritor, como narrador gráfico. Pues, como yo ya lo he comentado en otras ocasiones, en otros medios, escribir para cómic o para narrativa gráfica no es lo mismo que escribir para televisión, para cine o para literatura, ¿no? Cada uno tiene su chiste. Cuando no comprendes el formato de la narrativa gráfica a nivel relato, no te das cuenta de estos huecos argumentales que tú le estás dando al lector, ¿no? A lo mejor en la idea, en la cabeza del autor, él quiere alargar esta idea para hasta el final o ya más adelante descubrir este secreto que ha estado guardado durante nueve títulos hasta ahorita, durante 250 páginas. En narrativa gráfica eso es muy cansado. En narrativa gráfica tú tienes que entender la dinámica que hay entre el formato de narrativa gráfica, de viñetas secuenciales, y el lector. Ajá, no es la misma dinámica ni la misma postura que un lector toma cuando lee un cómic a cuando ve una película de 2 horas o cuando lee un libro de 50 páginas o de 100 o de 150 páginas, ¿no? Otro de los detalles es que, y esto es algo muy triste y la verdad es algo todavía más grave que los huecos argumentales a los que les hablo. Si tú quitas a Astor de la historia, no pasa nada. La historia sigue. ¿Por qué? Porque en su ida se va encontrando con otros sujetos, con otros personajes, y cada uno tiene una historia en particular. A lo mejor no cada uno, pero se van develando ciertas subtramas, ¿no? Ciertos conflictos. Pero curiosamente estos conflictos se vuelven más interesantes que el propio conflicto del personaje principal. ¿Y esto qué hace? Que si tú quitas al personaje principal de su propia historia, la historia sigue. Esto es muy grave, porque esto lo que dice es que el autor utiliza solamente a Astor como un pretexto para contar otras cosas, ¿no? Que se hubiera ahorrado todo el proceso de crear un personaje, crearle una historia y hacerlo el protagonista, si en realidad su interés se enfocaba en contar otras cosas distintas a que Astor tenga que demostrar su inocencia, ¿no? Cuando un personaje principal de una narrativa brilla por su ausencia y aún así la narrativa sigue su curso, no hay una premisa clara, no hay una idea que argumentar. Los argumentos son esos, argumentos. Y lo que tiene que hacer el narrador es demostrar esos argumentos a través de la narrativa que esté desarrollando. El gran amor supera hasta la muerte, por poner un ejemplo. Bueno, pues esa es una premisa que da pie a un argumento, ¿no? Es una idea que tiene el narrador. Por lo tanto, tiene que demostrar dentro de toda su narrativa, todo el relato, que un gran amor supera efectivamente la muerte y tiene que ideárselas para demostrar al lector que eso es verdad. Eso no ocurre en Niebla. Astor, incluso como personaje principal, bueno, como personaje general, es un personaje que no logra una empatía con el lector. Es un personaje que incluso en ciertos momentos te cae mal. De repente toma decisiones que son incomprensibles. Pues Astor está enfermo y utiliza unas piedras que lo van sanando, que si se quita esas piedras de su chalequito, de su ropa, se muere.
Y en un momento se le ocurre quitárselas. ¿Por qué? Si sabes que te vas a morir, no lo hagas. Entonces, hay acciones que hace el personaje principal que son incomprensibles realmente. Y bueno, otro de los aspectos con los que me encontré dentro de la narrativa y que la verdad se me hizo realmente es que cuando yo me encuentro con estas decisiones de los autores en la narrativa, pues sí me parece un poquito absurdo el hecho porque, bueno, en mi idea, pues no debemos de respetar, darle un respeto al lector. Eh, no debemos de meritar la inteligencia del lector, ¿no? No importa que va dirigido hacia un público juvenil o incluso infantil. ¿A qué me refiero? Hay una parte ya muy avanzada de la historia donde hay unos seres que van apareciendo dentro de toda esta aventura del protagonista. Son unos personajes que además los están culpando por algo que está ocurriendo en el reino, en la región, que los niños empiezan a desaparecer. Que en realidad pues los antagonistas son los dragones o esta raza como de draconianos. Esos son los antagonistas hasta ahorita principales. Lo que ocurre es que ellos como antagonistas se guían por sus propios intereses, es decir, ni siquiera fuman a Astor, ni siquiera tienen la intención de impedir que Astor logre algo, ¿no? Pero bueno, pero eso no es lo que quería comentar. Lo que quería comentar es que muy avanzada la historia, Astor comenta, bueno, de estos seres azules, a él le preguntan, porque de repente Astor empieza a decir, no, es que ellos son así, 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 como que sabe mucho de estos seres, ¿no? Y a él le preguntan, oye, ¿tú cómo sabes tanto de estos seres azules, ¿no? Y él dice, es que yo tenía un amigo de chiquito que era de ellos, de esa raza. Eso es un argumento que se saca de la manga para darle cierto valor a tu personaje principal. Le tienes que dar protagonismo a tu personaje. Y si tu personaje, aparte de que no hace nada, de que se la pasa cometiendo errores y de que no brilla en su propia historia, además no aporta nada, pues entonces, ¿qué hace? ¿No? Se ve muy forzada esa inclusión de conocimiento de repente, como que a Astor, o sea, al lector le están diciendo, mira, y de pronto Astor tiene mucho conocimiento acerca de estos seres. En los primeros números, cuando Astor es 5 años más chico y está con su hermano Arbelio, en ningún momento se comenta o como que hay pistas que le vayan dando este conocimiento al lector de que Astor efectivamente tiene estos conocimientos perdón, porque en el pasado pues convivió con estos seres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que pasa es que la editorial decidió sacar una propuesta para un público más joven, para niños, con personajes chivis, etcétera, de las aventuras de Astor y Arbelio, que creo que así se llama el título que es un spin-off de Niebla. Y entonces, yo me imagino, yo no he leído la obra, pero yo me imagino que en ese spin-off Arbelio y Astor conviven con personajes de estas otras razas, o incluso a lo mejor de otras razas, y lo que le están diciendo ahí al lector es que si quieres ver cómo es que Astor conoce tanto de estos seres, ve y adquiere el spin-off de las aventuras de Astor y Arbelio, o algo así se llama, ¿no? Que no está mal, es decir, se vale, todo se vale, pero no a costa o no sacrificando tu narrativa, es decir, le acabas de dejar un huecote a tu historia solamente para hacer un comercial y que el público vaya y consuma tus otros productos, ¿no? Y pues bueno, pasemos al aspecto de la gráfica, ¿no? Ya dejamos un poquito el aspecto de la historia, no le fue muy bien, pero vamos a pasar al aspecto de la gráfica, que eso sí está muy interesante. Lo que el autor, bueno, en este caso en su faceta de artista gráfico nos propone, en cuanto a todo el universo que se inventa, visualmente es espectacular, maravilloso, está muy bonito a nivel de color, a nivel de los diseños de los personajes, de los detalles, cuida mucho ese tipo de cosas. Es evidente que el autor, en su faceta de artista, sabe su chamba. Es decir, el trabajo de Ramón Espinosa como artista gráfico
es excelente, es de primer nivel. Cada capítulo está repleta de imágenes bonitas, muy bonitas. De hecho, hay una imagen que a mí me hizo sorprender, o sea, me hizo decir, wow. Bueno, esa es la que es a doble página, ¿no? No, creo que la ven. Es una ballena. Recuerden que es un mundo donde eh, los continentes y la Tierra flota, ¿no? Entonces la ballena está volando. Está padrísimo esto. Los detalles gráficos son maravillosos. Las paletas de colores son muy bonitas, son realmente eh, notables. La gráfica es extraordinaria, es decir, se ve la experiencia del autor en ese sentido. Y pues bueno, hay una propuesta de color muy interesante. Sin embargo, hay un pequeño detalle que quisiera hacer notar de la propuesta de color que hace. Tiene unas paletas muy brillosas, muy brillantes, que eso a mí me encanta, ¿no? Yo también cuando coloreo con paletas muy saturadas, muy brillantes, y eso me encanta de esta obra. Sin embargo, lo que noto es que también utiliza mucho los oscuros, las sombras, no solamente en las sombras, sino en zonas donde no debería haber, en teoría, no debería haber una zona oscurecida, pero los oscuros que él utiliza son muy densos, muy pesados, es decir, están compitiendo en todo momento con la propuesta maravillosa de color que hace. A ver, todo lo que tú tengas a la mano para generar una sequigrafía, bueno, una narrativa gráfica, perdón, todos son recursos y depende de la inventiva del narrador o de los artistas o de los narradores gráficos para utilizar un recurso o no. Pero cuando se abusa de un recurso, el ojo se cansa. Recuerden que en la narrativa gráfica, bueno, como en muchas otras propuestas donde utilizan el lenguaje visual, con toda una gramática, con toda una sintaxis, hay una lectura que el ojo hace. Y el ojo también se cansa. Yo no sé si sea la propuesta realmente. A mí me parece que sí es la propuesta que el artista hace de tener zonas muy oscuras compitiendo en todo momento con colores muy brillantes y saturados y paletas muy bonitas. Si esa es la propuesta que hace, creo que es una propuesta que le juega en contra más que a favor. En todo momento están compitiendo a los oscuros con las paletas de colores bien brillantes y eso cansa la vista. O puede ser también que en toda esta situación del color y de dar volumetría a nivel pues, digital, porque es una propuesta que se hace en digital, hay una técnica bueno, que es propia de la pintura, que se llama la grisalla. Grisalla o grisella, no recuerdo bien cómo se pronuncia, si es con A o con E. Esta técnica de lo que se trata es que tú le metes toda la volumetría a tu imagen, a tu pintura, a lo que estés haciendo, con grises, es decir, con una paleta de grises y obviamente blancos y negros, ¿no? El resultado que da una grisalla es muy atractivo a la vista, porque son imágenes muy fuertes, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que la grisalla o la grisella, no sé, ahí me corrigen, cuando abusas de ella, cansa la vista. ¿Por qué? Porque evidentemente, obvio, que un ojo sano, repito, un ojo sano y natural, está diseñado para ver a color. Entonces, cuando tú lo obligas a estar viendo y estar trabajando con grisella, llega un momento en que el ojo ya no identifica muy bien por ejemplo, la separación de planos, ¿no? Empieza a perder como la noción de la realidad. Y entonces, esta técnica, pero en digital sobre todo, hay muchos artistas que la utilizan. Una vez que tienen sus grises, su imagen en grises, le dan color, es decir, pigmentan las zonas ya con volumetría, ya con los planos separados, solamente le dan color y empiezan a trabajar en detalles, ¿no? Yo no sé si eso afectó a la propuesta. Esto tiene que ver con los niveles de exposición de los blancos y los oscuros. Cuando no tienes como muy claro ese punto de los niveles, las imágenes te quedan muy parecidas a como están aquí. De repente dices, chin, es que me quedó muy oscuro de este lado, ¿no? Y la grisalla se veía muy bien. No sé por qué ahora que le meto color, se ve así. A lo que voy es que no sé si es la propuesta del artista o del autor en su faceta de artista, o realmente, pues bueno,
batalla con el aspecto de la técnica de color. Me llama mucho la atención porque yo he visto más trabajos, otros trabajos de Ramón como artista gráfico, y no encuentro realmente como que sea su estilo. A lo mejor es una propuesta que hace para Niebla, pero sí es una propuesta que creo que mancha la propuesta tan maravillosa que nos da con los colores, con las paletas, con la gráfica en general, ¿no? Esta situación de las zonas muy oscurecidas funcionan como recurso, pero no tanto, ¿no? O sea, en cada viñeta ocurre, prácticamente en cada viñeta ocurre lo mismo. El peso visual entre el color y las zonas oscuras están en constante confrontación y ni siquiera están balanceados, es decir, hay una lucha constante visual entre la propuesta de color y la propuesta de estas zonas muy oscuras, muy densas, muy pesadas, ¿no? Pero bueno, es lo único que yo le podría poner de pero al panorama, a la propuesta gráfica que hace el autor. Alejado de eso, es una propuesta gráfica maravillosa. Yo sí quiero que me gustaría que la checaran, porque siento que el gran valor que tiene la obra es a nivel visual, ¿no? No tanto a nivel narrativo, sino a nivel visual, todo lo que propone, los personajes, las nuevas razas que propone, todo el mundo imaginario que se crea el autor a nivel visual está espectacular. Sinceramente, está muy bonito y o sea, me encantó, ¿no? Y hay cosas que hasta me volaron la cabeza, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a pasar al tercer punto, que es la narrativa gráfica, que no es lo mismo que la narrativa, ok, no es lo mismo que la narrativa literaria, es decir, que la historia, ni que la gráfica, que el trabajo gráfico. La narrativa gráfica es cuando ya empiezas a utilizar los recursos equigráficos para contar el relato. Intervienen pues las viñetas, la puesta a cuadro, que es como la composición. Recordemos que la narrativa gráfica se nutre mucho de la cinematografía, del lenguaje cinematográfico, y para hacer el lenguaje que yo denomino lenguaje sequigráfico. Claro que hay cosas exclusivas del lenguaje sequigráfico que no hay en en ninguna otra propuesta de narrativa, ni en el cine, ni en el teatro, ni en el radio, ni en la televisión, nada. Son exclusivas de la narrativa gráfica, que ya en otro video a lo mejor lo comentaré. Aquí no utiliza esos recursos, o sea, no aparecen esos recursos que son propios de la narrativa gráfica. Pero bueno, entonces Niebla tiene, en el manejo de sus encuadres, el autor pues también tiene una propuesta muy sólida, es decir, tiene propuestas de encuadres muy interesantes que te atrapan, los ángulos de cámara, en su trabajo de composición también es muy interesante. El flujo secuencial entre viñetas, es decir, la secuencia entre una imagen y otra. Recordemos, la narrativa gráfica, bueno, la sequigrafía, que es la gráfica secuencial, uno de sus aspectos más esenciales y más importantes es la secuencia, el otro es la gráfica. Es decir, sin estas dos, tú no puedes hacer noveno arte, ¿no? Si tú le quitas todo el texto y los diálogos y tú te enfocas solamente en las tomas que propone, en el número de viñetas que propone por página y en el tipo de viñetas que propone para la secuencia, tiene un flujo de lectura muy bueno. Es decir, tiene también una propuesta sólida en ese aspecto. Cuida detalles como por ejemplo de continuidad, cuida los ejes de acción, que eso se agradece mucho porque de repente he visto propuestas donde todos esos detalles los pasan por alto y todo eso interrumpe la lectura, ¿no? En este caso, pues el autor maneja muy bien toda la narrativa gráfica, cuida todos esos detalles. En general utiliza los recursos sequigráficos, como yo le denomino pues a todos esos elementos que se utilizan para transmitir el relato de forma muy sólida. Es también muy propositivo en ciertas tomas, ¿no? Que tienen que ver mucho con la propuesta gráfica
que comentaba en el punto anterior, son imágenes que te quitan el aliento, ¿no? Su propuesta general tanto de puesta de cámara, de angulación de cámara, de propuesta de anatomía, que eso también me faltó comentar en el punto anterior. El autor respeta mucho sus anatomías. También luego he notado que el propio autor no respeta su propio canon que propone para sus personajes, ¿no? Y en este caso no, en este caso pues el autor lo tiene muy claro, su propuesta anatómica y de su propio canon que proponen sus personajes lo respeta muy bien, los maneja de pe a pa, y eso se ve en la propuesta también de narrativa gráfica cuando te encuentras con esas imágenes espectaculares, ¿no? En el aspecto de la narrativa gráfica es una propuesta muy sólida también. Y pues bueno, pasamos al último punto, que es el punto editorial. ¿A qué me refiero con editorial? Todo lo que es la forma editorial, el diseño editorial, desde la imagen, desde el logotipo, desde la compaginación, desde el número de páginas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí hay algo muy, híjole, que sí es grave, ¿no? Pero podemos empezar desde el título. Para alguien que nunca se ha adentrado a esta propuesta, lo que te está sugiriendo, lo que te está diciendo el título, pues es algo no tan claro, algo, pues la niebla siempre te tapa la visibilidad, es un aspecto, es un elemento como que no está muy claro todo, ¿no? Una vez cuando abres la propuesta y empiezas a leerla, pues te das cuenta que el título Niebla pues te dice muy poco realmente de lo que se trata la obra. Además, el logotipo o la imagen que se utiliza, la imagen gráfica para Niebla, pues lo utilizan en dos colores, en color amarillo y en color azul, ¿no? Que es el mismo que se utiliza en el primer número, ajá, el acabado que tienes es un acabado como de cristal, como brilloso. Y la forma de la tipografía, así como que muy de mano alzada, a mí me sugiere que es como un líquido, ¿no? Entonces, cuando tú ves esta gráfica y ves el nombre, que es Niebla, automáticamente uno como lector, pues en un trabajo de yuxtaposición, pues hacemos la relación entre estos dos conceptos, ¿no? Acabado un poco de líquido, brilloso, con un concepto de neblina. Entonces, siento que ahí no está muy claro, o sea, tú lo ves en el aparador y dices niebla, niebla, pero ves que es como de cristal o de agua, y dices, no sé, no está muy claro, ¿no? Bueno, y luego lo empiezas a leer y te das cuenta que en realidad no tiene mucho que ver, ¿no? El título, pero bueno, o sea, tengo que mencionar desde el diseño del título porque es parte del trabajo editorial, parte del ojo que el editor de contenido, en este caso, pues tiene que platicar muy de cerca con los autores o el autor, pues para que el producto salga lo más redondito que se pueda, ¿no? Entonces, el título, bueno, pues tiene ese aspecto. Después me encuentro con que es muy común que no se respete el mismo espacio entre viñetas de las calles o de los canales, de todo lo que es la alcantarilla, ¿no? A toda esta diagramación, cuando tienen varias viñetas en una página, todos los espacios en blanco, al conjunto se le denomina alcantarilla. Y a cada una por separado calle o canal, ¿no? Entonces, lo ideal es que los espacios sean uniformes en toda la lectura. Porque muchas veces se utiliza un espacio entre viñeta y viñeta más amplio de lo común, de lo que vienes leyendo, puede significar desde un salto de tiempo, es decir, al siguiente día, o puede significar a lo mejor que estás pasando a un sueño, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces hay que cuidar mucho ese tipo de detalles. Ajá. Aquí no es constante el espacio entre viñetas, que es trabajo editorial, porque muchos dirán, eso ya es muy exagerado. No,
es trabajo editorial, es parte del editor de contenido que ese es su trabajo, ¿no? Ver que los márgenes estén bien hechos, que, por ejemplo, en este caso también hay muchas páginas donde los márgenes, vean, este margen está muy delgadito comparado con el superior. ¿Ya vieron? Y esto varía mucho, es decir, no es que así sea, porque hay páginas donde los márgenes son más gruesos, y esto ocurre porque cuando haces impresión a doble cara, por ejemplo en offset, a doble cara, es decir, imprimes frente y reverso de la hoja, lo ideal es que haya el mínimo de movimiento en el registro entre los márgenes de las dos páginas, de las dos caras, ¿no? Para eso se utilizan guías, etcétera, ¿no? Los impresores lo saben muy bien. Pero cuando el registro, hagan de cuenta que pues, está así, ¿no? Y lo ideal es que aparezca tanto de un lado como del otro y que estén así. Registren lo más exacto que se pueda. Cuando el registro se mueve, si se mueve mucho, por ejemplo, si pasa esto, de un lado de la cara, la impresión está más arriba que del lado posterior o del lado anterior de la misma hoja. Al momento de tú llevarlo a la guillotina, los cortes, para cortar el sobrante el sangrado, ¿no? De los márgenes que se dejan, pues ¿qué pasa? Pues te van a mochar, de un lado va a ocurrir esto. De un lado el margen va a salir muy al ras de la imagen, o incluso hay veces en que se vuelan parte de las viñetas o de la imagen, y del otro lado va a tener el mismo error, porque acuérdense que corta tanto de arriba como de abajo, ¿no? Entonces, si aquí me cortas, aquí me vuelas un pedacito de imagen, pues abajo me vas a volar este pedacito de imagen, ¿no? Todos esos detalles son trabajos de editorial, del editor de contenido. Ustedes dirán, bueno, pero es que es un proyecto de autor y el autor hace todo. En este caso no, en este caso yo lo comento porque realmente es una editorial la que está vendiendo este producto, lo está proponiendo, y como editorial hay todo un consejo, hay todos unos expertos, no voy a decir los nombres evidentemente, pero hay gente que se encarga de los flats, hay gente que se encarga del lettering, que ahorita voy a hablar de eso también, hay gente que se encarga, los editores, editor en jefe, corrección de estilo, corrección ortotipográfica y diseño editorial. Es decir, hay todo un equipo detrás de esta propuesta de narrativa gráfica, lo cual a mí me genera pues digo, detrás de todo este equipo, ¿cómo es posible que dejen pasar este tipo de detalles que yo entendería si el autor hiciera todo, ¿no? Evidentemente cuando uno hace todo, pues es normal que se le vayan muchos errores y detalles, porque es prácticamente, pues no imposible, pero sí es una tarea titánica, estar al pendiente de todos esos detalles, ¿no? Pero cuando tienes un equipo creativo que tienen asignadas tareas específicas para que el producto salga como debe de salir y pasan ese tipo de detalles, entonces sí se debe de comentar para que en próximas publicaciones pues cuiden todo ese tipo de detalles, ¿no? Sin embargo, lo más grave de la propuesta editorial o del trabajo editorial de contenido, es decir, literal, editar el contenido, es a nivel de los diálogos y de los globos, de los locuramas o bocadillos, ¿no? ¿Qué pasa? Hay mucho diálogo. No está mal, no es que no se pueda tener mucho diálogo en una narrativa gráfica, pero hay que saber escribir diálogos. ¿Cuál es el propósito del diálogo? En primera instancia, hay que entender que el diálogo es una extensión directa de la psique del personaje. Es decir, dependiendo cómo el personaje piense, actúe y todo eso el autor lo propone cuando diseña los personajes. Dependiendo de la personalidad del personaje, es la manera en cómo va a hablar y lo que va a decir. Ajá. Eso es de manera inmediata, pero también
Eh, en segunda instancia, los diálogos de los personajes están, en segundo nivel, son afectados por su entorno. Es decir, un joven, no habla igual con sus amigos que con su papá, ¿no? A pesar de que tiene una manera única de expresarse a lo mejor con cierta jerga, ¿no? Utiliza a lo mejor ciertas palabras, es muy recurrente en esas palabras. No se va a comportar de la misma manera con sus amigos que con sus papás o con su hermano, ¿no? Por poner un ejemplo. Eh, y al yo hablar de comportamiento, de acción, pues hablo evidentemente también del habla, del lenguaje, porque hablar también es una acción de los personajes y es algo que se ha dejado como muy olvidado y que, no se, y que en realidad se dice que el personaje, en lugar de contártelo con diálogos, te lo debe de contar con acciones y con imagen, ¿no? Y la realidad es que ese punto no es tan verdad como nos han enseñado. Hablar también es una acción de los personajes. ¿Qué pasa? Que hay que entender que el diálogo, el propósito de los diálogos, es dar información con la intención de que la historia avance. Y entonces cuando tú empiezas a meter información que si tú la quitas y la historia sigue avanzando, pues esos diálogos es pura paja. Es información innecesaria que solamente te ocupan espacio que necesitarías para darle a lo mejor más visibilidad al aspecto artístico, ¿no? A la propuesta gráfica. En Niebla hay mucho diálogo y la gran mayoría de ese diálogo se puede podar sin problemas, se puede editar sin afectar el curso de los acontecimientos y del relato mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando tú escribes tu historia como autor, nos cuesta mucho autoeditarnos, porque creemos todo lo que los personajes van a decir en realidad es muy útil para la historia y la verdad es que no. La verdad es que si tú tuvieras una premisa clara, que pues en este caso ya dijimos que no la hay, si tu personaje principal tuviera un objetivo claro, que en este caso tampoco lo hay, entonces tus diálogos no serían tan caóticos. Aquí en Niebla peca de eso, y eso es trabajo editorial. Ahí el editor de contenido tiene que decir, ¿sabes qué? Es demasiado diálogo, inventa otra manera de decir lo mismo, pero con menos palabra. Otro de los errores muy comunes que hay en el diálogo, que la verdad es que no recuerdo si aquí pasa eso, pero que me he topado y de una vez lo voy a comentar en otras propuestas de narrativa gráfica, es que los autores o los narradores utilizan el diálogo como para dar información que pasó, ¿no? Anteriormente o que va a pasar en un futuro. Y eso pues tampoco se vale, o sea, tampoco se puede, porque pues la intención del diálogo es dar información, pero no obvia. Porque lo que tú pretendes con el lector es que lo involucres en tu historia. Y si tú le empiezas a dar algo obvio al lector, el lector va a decir, o sea, uno como lector se siente realmente como que le están tomando el pelo. Me lo puedes sugerir con ciertas pistas dentro del diálogo de forma constante y yo como lector saco la conclusión de que, así es como obtuvo sus poderes. Puede ser un ejemplo, ¿no? Pero no tiene que ser obvio. La verdad no recuerdo si ocurre aquí en Niebla, pero es un detalle que ahorita me acordé en cuanto a los diálogos. Pero bueno, volviendo a Niebla. El trabajo de los globos y de los diálogos es lo más grave del trabajo editorial que hay aquí. ¿Por qué? Porque ya dije que hay demasiado diálogo, que es innecesario realmente, pero algo todavía más grave, bueno, no sé, igual de grave más bien, hay mucho globo, mucho locurama de fondo blanco. ¿Y eso qué tiene que ver? A lo mejor ustedes me van a decir, bueno, ¿y eso qué? Pues así se hace, ¿no? Con fondo blanco. Sí y no. ¿Qué pasa? Justamente por lo que yo comentaba en el aspecto, en la parte de la gráfica, donde el autor utiliza muchos oscuros, muchas partes oscurecidas. Cuando tú pones sobre esas viñetas globos blancos, el blanco a nivel gráfico, a nivel de pigmento, es el brillo en su máxima expresión, ¿no?
Y cuando lo pones sobre imágenes que tienen muchos espacios oscuros, que de por sí esos espacios oscuros ya están compitiendo con el aspecto de color, muy brillantes, muy saturados, bonitos, y aparte tú le metes como 4 globos llenos de diálogos, globos blancos en la viñeta, se vuelve caótico. La lectura que hace el ojo a nivel gráfico es cansado, caótico y a veces hasta te da flojera leer tanto. ¿Por qué? No porque haya mucho diálogo, sino porque la conjunción de todos los elementos hacen que sea una imagen muy pesada de leer, ¿no? Eh, Repito, hay diálogos que se pueden podar. Vean esta página. Y así hay muchas, atiborradas de globos de diálogos. Eh, Vean la siguiente. ¿Sí me explico? Y como son imágenes muy oscuras, el fondo del okurama resalta. En primer lugar, lo primero que te llama la atención, lo primero que atrapa a la vista es el okurama. Es lo que se lleva la atención en primera instancia del ojo, porque son demasiados. Repito, no es que esté mal atiborrar una página de diálogo, sí, siempre y cuando ese diálogo sea vital para la progresión narrativa o la progresión dramática de tu historia y te dé información que haga avanzar a la historia. Si es un recuerdo, si es, pues que fulanito se fue a comprar unos chicles y, qué bonita anécdota. No, tachi. Puedes contar la anécdota en tres renglones a lo mejor, ¿no? Entonces, a nivel editorial, eso es lo más grave que hay. Los diálogos están atiborrados de diálogos y de fondos blancos. ¿Pudieron haber utilizado otro fondo que no llamara tanto la atención? Sí, pero lo ideal hubiera sido que la gráfica hubiera estado a la altura de, si de por si ya estabas pensando en meterle mucho diálogo, pues por lo menos cuidar que no llamara tanto la atención versus la gráfica, ¿no? Otra cosa que he notado es la numeración de las páginas no es constante en todos los números. Otra, eh, si tu proyecto lo vas a decidir sin que no tenga numeración de páginas, ok, no hay problema, pero así síguete. Porque luego te encuentras con números, o sea, con capítulos, donde hay numeraciones de páginas y en otros, en la gran mayoría, no las hay. Entonces eso también dices, bueno, pues ahí hay un trabajo editorial como que no muy cuidado, ¿no? El tamaño de la tipografía es un tamaño pues decente que se lee sin problemas. Me imagino que hay que ser entre el 10, de 10 puntos, entre 10 y 12 puntos aproximadamente, dependiendo, obviamente eso varía dependiendo el tipo de tipografía, porque no, creo que no se mete a mano. La verdad es que no sé que el rotulado de los textos, creo que sí es en digital, o sea, es con una fuente preestablecida. Y y pues bueno, yo creo que es más o menos en ese tamaño de fuente que funciona muy bien. El tamaño, el formato, es un formato también muy amigable. Es decir, este es un formato media carta, ¿no? Mide 14 por 21 y medio. Ajá, es media carta oblonga o bueno, vertical. Y así es la carta, ¿no? Es tamaño carta. Entonces es un tamaño también muy amigable, la atinaron muy bien, creo que así son todos las propuestas que está sacando Cortés Editorial de este tamaño, por lo menos las que yo he visto. Como proyecto global le pondría un 7,5. Visualmente se lo recomiendo mucho, pueden sacar muchas ideas visualmente y pueden aprender mucho del trabajo gráfico que hace Ramón. Narrativamente no se los recomiendo tanto. Si buscan una historia bien escrita, bueno, pues se van a encontrar con ciertos detallitos ahí, que igual, si no les molesta, pues es una historia que no es una mala propuesta narrativa, simplemente el cómo la están contando, pues tiene ciertos tropezones, pero aún así, si no eres tan exigente,
pues igual la vas a disfrutar. Y lo que yo siempre digo es, la obra de los colegas, traten de conseguirla y traten de comprarla. No la lean de forma pirata o no le saquen copias, porque muchos, o sea, realmente es un gran esfuerzo los que nos dedicamos a hacer esto, y sobre todo de forma independiente. Y pues, bien o mal, el hecho de que te la pirateen, pues está del nabo, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, si no tienen la posibilidad de comprarlo, en el sitio de Corteza Editorial creo que lo pueden leer todo completo, la verdad es que no sé, pero para qué les miento. Pero pues chequen el sitio y si no, pues adquieran los números. Los números oscilan entre 35 y creo que el más caro ha salido de 50 pesos. Entre 35 y 50 pesos, ¿no? Puede haber una media ahí de unos 49 pesos por cada número. Y pues bueno, adquiéranla, cómprenla, véanla, leanla y saquen sus propias conclusiones, ¿no? Obviamente hay gustos para todos, hay géneros para todo tipo de público. Y pues bueno, esto solamente es un análisis desde una postura constructiva, pues para seguir incentivando la creación de la narrativa gráfica nacional, pero no solo eso, sino de la cada vez mejor narrativas gráficas, ¿no? Espero les haya gustado. Quieren que hable de otro proyecto exclusivamente narrativa gráfica mexicana, bueno, pues háganmelo saber y yo adquiero el título o lo conseguimos y aquí hablamos del título, ¿no? Esperen el próximo video que voy a hablar de, bueno, no les voy a decir, ahí se los dejo como sorpresa. Yo soy Fufo, pásenla bien y bye bye.